Hermanos, pequeña comunidad, televidentes también del canal de televisión. Queremos compartir en este templo, este pequeño templo pero grande por la fe y la grandeza de María, nuestra Madre, esta palabra de Dios que hemos proclamado en este día. Próximos ya a la Navidad, mañana Nochebuena y el 25 en plenitud, la presencia de la gran lotería de la historia de la humanidad es el nacimiento de Cristo, que irrumpe en la historia de la humanidad. Esa historia y esa humanidad que había sido salpicada por el pecado original, precisamente por Eva y Adán. Pero había sido propuesto también un Salvador, cuyo Salvador es este Cristo que ha venido a restaurar de nuevo aquella historia, aquella humanidad dividida por el pecado. Hemos escuchado la lectura del profeta Malaquías, donde el Señor Dios dice a través del profeta: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. Estas palabras del profeta Malaquías es toda una exhortación para que nos fijemos en estas bellas palabras que han marcado siempre en nuestra vida. Mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. La palabra el día del Señor es una palabra que nos estremece siempre en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. ¿Qué será ese, el día del Señor? El día grande y terrible. Se convertirán, dice, los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que no tengan que venir a castigar y destruir la tierra. Ese día del Señor, todos firmes ante esa presencia de un Dios que nos vendrá a amar, pero nos vendrá a juzgar también. El día del Señor, todos ante un Dios de amor, un Dios que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, este gran día. Por eso el Señor enviará y nos dice a Elías, Elías el gran profeta de la fe y de la esperanza, que en un momento dado, cuando su pueblo apostata de Dios, él permanece firme y serio en su fe y en su esperanza, para que nadie que se acerque a él pueda rechazar a ese Dios. Y dice así: ¿quién se mantendrá en pie ante su mirada? Este es el día del Señor, ante la mirada de un Dios que nos ama, que nos amará profundamente, pero que a la vez nos estará juzgando, como aquella mirada y visión de la vidente, el corazón de Cristo, la mirada de Cristo, te está amando en plenitud, pero a la vez te está juzgando para dar cuenta de tu vida. Este es el motivo por el cual nosotros en este día queremos compartir esta lectura del profeta Malaquías. Sentirnos interpelados por una palabra que bloquea siempre nuestra vida. Llegará el día del Señor. ¿En qué consistirá el día del Señor? Esta es la realidad. Muchas veces la gente se entretiene, nos entretenemos, haciendo cábalas, el día, el milagro, el aviso, todo esto. Pero olvidamos estas palabras más profundas y serias, que es las palabras del profeta Malaquías. Será el día del Señor. Se sentará como fundidor que refina la plata.
y refinará. Se sentará para revisar, juzgar a todos, hombres y mujeres, donde a mí me podrá decir qué has hecho con tu corazón de pastor, con tus palabras, con tu vida. Pedirá cuentas a todos. ¿Tú qué has hecho de tu devoción y de tus rezos? ¿Dónde han quedado? ¿Cuál fue el fruto de tus rezos y de tu devoción? Y a los padres les preguntará lo mismo, y a los jóvenes, porque en este mundo cada uno tiene su día. Es el día de los mentirosos. En una sociedad donde la mentira invade, la corrupción política, social y a veces religiosa de este momento. En día de los irresponsables, donde harán leyes de género para ir en contra, diríamos, y cubrir la plana Dios de su creación. Ese día grande y glorioso, seremos juzgados, tendremos que ir con la libreta en la mano de lo que hayamos hecho en la vida por si acaso se nos olvida algo. Es una forma de explicarlo, porque para Dios todo está presente. Por eso esa preocupación que tenemos, cómo es este, cómo es el otro, cómo es este papa, cómo es este cura, cómo es esta. Tú procúrate cómo eres tú. Eso es lo importante. Y cómo oras tú. Y cómo tú vives una actitud de piedad tremenda que no cometes escándalo para el otro. Y esto será para ese día del Señor. Por eso Dios a través del profeta Malaquías nos dice que enviará a su mensajero. Y habla de Elías, el gran profeta de la fe y de la esperanza en un momento tan difícil como tuvo que vivir. Todos los profetas nos invitan a la reflexión, a la conversión. Y creo que hoy nosotros también, a la luz de esta lectura del Evangelio de San Lucas, donde contemplamos el nacimiento de Juan el Bautista, ese Juan que viene para preparar el camino al Señor, ese Juan que viene al arrepentimiento del pueblo en medio del Jordán para que el pueblo se arrepienta de sus pecados, esforzaos en manteneros firmes ante la venida del Hijo del Hombre. Podéis pensar que Juan el Bautista es un personaje más en la historia de la salvación, es el precursor del Mesías que viene precisamente a preparar el camino del Señor, a prepararnos porque tarde o temprano, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no vendrá Dios ante esos cómplices de las guerras? ¿Por qué no vendrá Dios ante los cómplices de las mentiras sociales y políticas? ¿Por qué no vendrá Dios ante los hipócritas y fariseos? ¿Pero qué hace Dios? ¿Dónde está? Pues no tengamos miedo. Que ese Dios, tarde o temprano, vendrá a la hora y tendremos una cita con Él, personal. Bien una cita, esa personal, de encontrarnos frente a ese Dios, o la cita universal, donde Dios juzgará a todas las naciones. Las juzgará con amor, pero sí es cierto, y desde la verdad de su vida y de sus hechos, seremos juzgados. No os conozco. Venid vosotros benditos de mi Padre, porque tuve hambre. Bienaventurados los misericordiosos. La carta magna de la Iglesia. Hermanos, Caravandal debe ser un lugar propicio para reflexionar a la luz de una mujer María, que nos dio el cuerpo y la sangre de Cristo, que hacemos presente en la Eucaristía. Por ese motivo, ese misterio de Navidad, que tiene un ángel con unas uvas y otro con unas espigas, indica que ese Cristo que nació en Belén es el Cristo
que celebramos en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre que nació de esa mujer de María, enviado por Dios, que es la transparencia de Dios. Por esto, hermanos, próximos a la Navidad, a la luz de estos textos de la Sagrada Escritura, cuando nos dice el profeta Malaquías, y a través de él el Señor, voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Dios se servirá de los mensajeros, se servirá de Juan el Bautista, se servirá de los grandes profetas del Antiguo Testamento y se servirá de los grandes santos de la Iglesia, San Francisco de Asís, el Beato, los grandes beatos y el cura de Ars también. Por esto, hermanos, le pedimos hoy al Señor, por medio de la Virgen María, nuestra Madre, ya que nos dio a Cristo y, como decíamos ayer en la liturgia, fue a prisa a la montaña, a saludar a Isabel, a compartir la caridad con el necesitado que era su prima. Esta es la dimensión de nuestra vida. No puede haber Navidad si no hay caridad, si no hay amor. No puede haber Navidad si no hay esperanza en ese Dios que el día y la hora que menos pensemos vendrá. De bien.